Bueno, bien, ya como ustedes se dieron cuenta, estamos en la fase de planeación. Iniciamos con una guía bastante fuerte y larga, tanto en tiempo como en evidencias. Esta primera actividad se compone de 10 evidencias, ¿no? De las cuales se ya a hoy con la que tenemos que entregar mañana, completamos ya las dos primeras e iniciamos con la parte ya propiamente de patronaje. Como yo les había dicho, los grupos, estoy confirmando, es decir, a mañana ya les tengo en el grupo, les envío cómo definimos los grupos de trabajo, ¿no? Que estarán en el grupo. Me comentaba alguien en el chat ayer, y me disculpan que no les haya dado respuesta. Ayer estábamos domingo y con mucho gusto hoy, a pesar de que es festivo, pues habíamos quedado con todos ustedes de que los lunes hacíamos la sesión web. Creo que hasta ahora no hay necesidad de cambiarla, ¿cierto? Mantenemos los lunes para todos. Todos los presentes. Sí, señor. Todos están de acuerdo, perfecto. Bien. Tenemos 10 participantes únicamente. Bueno. El tema referente al video a realizar, pienso que no tiene ninguna dificultad. Había una pregunta de Viviana, creo que está presente Viviana. Viviana. Vamos a ver. Vamos a ver. Viviana, ¿quién nos? Sí, Viviana. Viviana nos preguntaba que cuáles eran las medidas a tener en cuenta para realizar el video. ¿Todos tienen claridad al respecto? ¿Me escuchan? Sí, profe. Profe, ay, qué pena, yo estaba hablando silenciada. ¿Cómo estás? Buenas noches. Profe, Hola, no, bueno, soy Sara. Ok, Sara, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, por mi parte, la verdad para mí sí es un poquito confuso. Es la primera vez como que tengo acercamiento a pues todo el tema de patronaje, apenas estoy como viendo todo lo del contenido, tomando nota, y siempre es bastante información. Entonces, para mí sí es un poquito confuso de pronto si pudiéramos tener como una explicación o una guía más o menos como de el objetivo del video, sería súper bien. Vale, Aparte pues de lo que viene el criterio de evaluación. vale. ¿Alguien más? Todo el resto de compañeras, compañeros. Don Carlos, ¿se encuentra presente ya? Buenas noches, ¿cómo estás? Sí, profe, acá estoy. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Qué bueno saber que estás. ¿Alguien más? Bueno, Carlos no pienso que no tiene inconveniente porque es una de sus labores, ¿no? Como yo le Hola, decía. hola. Hola. Sí, ¿me escuchan? Sí, es que se me cortó un poquitico ahí. Ok, listo, no te preocupes. Vale, de resto, ¿alguien más tiene inconvenientes al respecto? Yo, profe, Wilfer. Sí, por favor, quiero escucharlos. Precisamente hoy es como para ponernos a punto. No es complicada la evidencia, pero es necesario saber cómo están. Vi que en el No, sí, profe, sí. cuestionario... Sí, ¿sí? Dime, Wilfer. Wilfer.
¿No me escuchan bien o sí me escuchan? Por favor, me confirman. Sí, profe, sí, señor. ¿Está bien? Wilfer, de pronto, ¿tiene señal? No. Bien, vamos a mirar la guía primero que todo para que tengamos claridad de qué se trata nuestra labor. Antes de iniciar con nuestra guía, con nuestra parte de patronaje, como siempre es muy recomendable que ustedes hagan un buen recorrido, hagan un buen estudio por el material que el programa brinda. Tenemos un material de patronaje 1 que es bastante claro. Lógico que yo entiendo que hay personas que nunca han tenido o nunca han trabajado con patronaje. Entonces para ellas va a ser un poquito más complicado el tema mientras se empiezan a adaptar. La idea, como caso de Sara, es que empecemos a mirar desde la forma como lo llevamos. No es necesario que empiecen a profundizar ni a tener digamos, a grabarse de memoria ningún tipo de tema. Lo menos que debemos hacer es memorizar y saber dónde está la información. Bueno, les decía que el patronaje, pues, es una labor que se maneja de diferentes formas. Tenemos diferentes escuelas, diferentes formas de desarrollar el patrón, pero el objetivo y el final siempre es el mismo: establecer un vestido, unos patrones, unos moldes que permitan desarrollar una prenda. Como tal, ustedes se dan cuenta que en el SENA, que ya desde la anterior sesión, comentaba si alguien había bajado, que si alguien había tenido acceso al manual de patronaje SENA. Sara, ¿tú ya lo bajaste? Sara. No, profe, he estado trabajando con el material, pues más enfocada como en lo de las medidas masculinas, que es como para esta evidencia que va a haber. Ok. En el manual de patronaje, también en el manual de patronaje que está ahí dentro de nuestro mismo material, está el manual, ya paso a mostrarles. Y hablaba, pues, digamos, haciendo una introducción sobre el patronaje. Hay diferentes métodos, hay diferentes formas. Hay formas muy antiguas que nos permitían hacer o desarrollar el patrón mediante unas teorías muy largas para poder llegar a desarrollar un esquema de patronaje. A través del tiempo, pues se ha mejorado y ya se ha normalizado tanto que pues hemos obtenido, digamos, unos sistemas de patronaje que permiten adaptarnos después muy fácilmente al patronaje asistido. En escena nosotros desarrollamos un sistema porque teníamos un problema hasta el año 2010, 2011, donde en todos los SENA se tenían diferentes formas de patronar. Cada instructor, de acuerdo a su formación, establecía su método y pues cuando el aprendiz tenía que cambiar de centro, o sea, a ver si existía algún encuentro o algo, teníamos inconvenientes porque no encontrábamos, digamos, una uniformidad ni una unidad técnica. De ahí entonces que para el año 2012 tuvimos apoyo también de una Fundación JICA del Japón, y nos acompañaron unos diseñadores. Está Fumillo y está quien está trabajando con Kenji, que está trabajando con Arturo Calle, y ha trabajado con Carlos Nieto, con todos ellos, pues, trabajo de patronistas. Esa fundación nos apoyó para desarrollar el sistema de patronaje que el SENA le brinda a los aprendices desde
desde 2012, 13, hace ya 10 años, y ha dado unos resultados excelentes. Y ese es el que manejamos dentro de nuestro sistema, y vamos a manejar dentro de nuestro programa. Y es el que está manejando, en Colombia todas las empresas están manejando ese tipo de patronaje industrial. Y me refiero al tema también de patronaje industrial porque hay dos formas. Patronar industrialmente es para hacer prendas por tallas a gran escala. Y también hay patronaje que se realiza individualizado, normalizado, es decir, por persona, digamos, la prenda se hace exclusiva, ¿no? Se hace personalizada. Ese es otro sistema de patronaje, que es el más de sastrería o el de modistería. Son dos temas bastante diferentes, sobre todo en la aplicación de las medidas. Y tenemos otro sistema que es el de drapeado sobre maniquí, que también es individualizado, pero difiere del sistema que estábamos a manejar en tallaje industrial, que para el trabajo de diseñador es muy importante desarrollar ese sistema, conocerlo, porque si vamos a estar trabajando con una empresa, es necesario conocer el tema muy a profundidad. Bien, pasando a esto, entonces ahora sí voy a compartir la guía y vamos a mirar. Entonces, estamos viendo la pantalla, por favor. Sí, profe. Sí, señor. ¿Me confirman? Sí, señor. Sí, señor. Sí, profe. Por favor, ¿me confirman si ven la pantalla? La guía en la pantalla. ¿Me Sí, escuchan? señor. Sí, profe. Por favor, ¿me confirman si me escuchan? Joana, Sí, profe, sí se escucha. Hola, Carlos, profe. Sara, Sí se escucha. Sí, Alice, Eliana. ¿Me confirman si me escuchan? Sí, profe, dale. Sí, profe, sí se ¿Me escucha. quieren confirmar por sí, se escucha. Profe, si se escucha, usted escucha los que Eliana? hablan. Sí, pero no los escucho. No tienen Eliana, ¿tienes el sonido? ¿Tienes micrófono, Eliana? Joana también, pero no las escucho. Me gustaría saber por qué no hay. Ah, ok. Vale, vale. Paula, de pronto se salía de audio. Sí, pero me comentan que me están escuchando. Lo que pasa es que no las escucho. Denme un segundito, permítame un segundito, me conecto Profe, ahí me escuchan. un segundito, hago la conexión directa. Un segundo, por favor. Bueno, ahora sí me cuentan, por favor. ¿Me escuchan igual?
Que no Sí, escucho. profe. Inicialmente Hola. tenía la Sí, posibilidad señor. de escucharlos, pero en este momento no. Sí, señor. Por favor, me levantan la mano si me escuchan. Sara, perfecto. Katy y todos, ok. Bien, pero no los logro. No los logro escuchar. Vamos a ver sonido. Voy a salir de la reunión y voy a volver a ingresar, por favor, me excusan. Ahora sí los escucho. Por favor, cierra el micrófono. Ahora sí, ¿me escuchan? Ahora sí mejor, Nora. Sí, señor. ¿Puedes bajar la mano? Gracias. Ahora sí los escucho. Paula, por Sí, favor. profe, ¿se escucha? Perfecto, bien, los escucho bien. Sara también. Sara. Sí, profe, todo bien. Gracias. Listo, perfecto. Ahora sí mejoramos la situación. Bien, la explicación que les daba, les contaba de que nosotros desarrollamos ese sistema de patronaje, pues nos ha favorecido muchísimo y hemos tenido ya una unidad técnica en el SENA. Bueno, voy a compartir ahora sí la guía. No, A ver, ahora sí. ¿Me confirman si ven la guía? me siento como deprimida. ¿Quién? Sí, profe. Ok. ¿Quién está deprimida? ¿Quién me cuente? Yo, profe, qué pena. Oye, sí te estoy escuchando bien. Perfecto, vale. Bueno. Entonces, les decía que esta guía es bastante robusta. Vamos a mirar las evidencias que tenemos ya para que nos rinda un poquito. Y entramos con el tema del video. Entonces, la primera evidencia es esta, que fue el cuestionario. Ya la gran mayoría lo realizó. Y vamos a entrar con el que corresponde a la toma de medidas. La pregunta de algunos de ustedes es que si únicamente eran, no sé si ya llegó Viviana, ¿estás presente? Hay que grabar un video que corresponde a la toma de medidas masculinas. La toma de medidas, ustedes miran el material. La idea no es volverles a mostrar el material porque ya todos ustedes saben bajarlo, saben entrar a él y saben desarrollar todo ese aspecto porque han estado en el programa durante ya la primera etapa. ¿De qué se trata? De que veamos cómo en el patronaje hay dos tipos de medidas fundamentalmente, las medidas horizontales y las medidas verticales. Para desarrollar, como les digo, cualquier sistema de patronaje tenemos que contar con unas medidas básicas. Cuando nosotros hablamos de medidas antropométricas o medidas personales, hay que mirar que cada prenda que ustedes leyeron un poquito tiene un calce o hay que adaptarla de acuerdo a la funcionalidad de esa prenda. Entonces hay que hacer unos aumentos después de haber tomado la medida antropométrica, la medida personal, la medida del cuerpo exactamente. Después de tomar la medida, debemos hacer unos determinados aumentos.
En este momento no vamos a hablar de medidas para prendas, no vamos a hablar de medidas para absolutamente nada de eso. Vamos a tomar las medidas del cuerpo y de una estructura masculina. Para tal hecho, entonces las medidas horizontales son las que tomamos con la cinta métrica horizontalmente. Y ese es uno de los materiales que estamos manejando dentro de nuestro material también de estudio, la cinta métrica. Para hacer las medidas, hay un material muy interesante dentro de sus materiales de apoyo y aún dentro del material de estudio que refiere a desde dónde, de qué punto, primero que todo conocer los puntos del cuerpo humano, digamos cuáles son los puntos, y luego cómo se llama la medida entre esos puntos, que son las medidas que nosotros vamos a desarrollar y vamos a utilizar para nuestro video. Nuestro video, y me voy a referir precisamente a la evidencia, nuestro video no puede durar más de 4 minutos. Debe máximo tener, yo pienso que entre 3 y medio es perfecto. Ya voy a mostrarles entonces, que si les preguntaba que si bajaron el manual, Nora se me ha confirmado que lo había bajado, ¿cierto? Nora. Nora, ¿me escuchas? Se volvió a perder el sonido. ¿Me están escuchando, por favor? ¿Me confirman? No, sí se escucha, profe. Nora, Nora, ¿tú bajaste el manual? Qué pena. Sí, señor. Sí, yo lo bajé. Ah, bueno. Entonces perfecto, listo. Voy a compartirles el manual. Un segundo. Vamos a mirar. Sara, tú me decías que no habías bajado este manual, ¿cierto? Sara. No, pero ya lo había buscado aquí en Google. Ya lo Te descargué. recomiendo. Sí, no, en el manual, en el programa de estudio, en el material de estudio está el manual. Igual también lo encuentran en internet, también lo encuentran. En este manual, hablando del tema, nosotros tenemos, inicialmente vamos a mirar el femenino para luego pasar al masculino. Este es muy interesante, tiene bastantes cosas básicas que ustedes deben manejar. En el cuerpo, nosotros tenemos estos puntos como puntos de referencia para tomar nuestras medidas, ¿cierto? Tenemos el acromio. Estos puntos, cuando tomamos las medidas de hombro, tenemos la parte central en la parte delantera, es el manubrio esternal, los pliegues axilares. Para el brazo necesitamos estos bíceps. El pezón, pues en el femenino se utiliza bastante para mirar la separación de busto. El ombligo, la zona umbilical, se utiliza muchísimo para conocer nuestra cintura. Y aquí en el manual, ustedes encuentran cada uno de esos puntos. Está inicialmente el femenino, el cuerpo femenino, pues que es el que más puntos tiene de referencia, tiene más puntos que el masculino. Nosotros trabajamos con menos puntos. Hasta ahí creo que clarifica un poquito el asunto, ¿cierto? En el sentido de mirarlos exactamente qué es lo que vamos a medir y de dónde vamos a medir. Además de eso, tienen ustedes en el manual, en el programa,
tienen una parte sobre medidas antropométricas y la forma de marcar esos mismos puntos sobre una persona, sobre una truza, sobre algo que tenga la persona, sobre la piel, marcarle con un lápiz desde dónde a dónde se deben tomar los puntos. No es tan necesario. Si usted ya con esta guía que tenemos en el manual y ya a través del tiempo nos hemos dado cuenta que funciona, pues vamos a lograr cuáles son las medidas. Entonces, si nosotros seguimos, aquí está en la parte posterior, cuáles son la séptima vértebra que la necesitamos, los pliegues axilares en la parte posterior y este punto, el promontorio de inicio de las vértebras lumbares, donde vemos bien que inicia, que hay curva de la columna, y en ese punto es donde vamos a tomar los talles. La parte de las crestas ilíacas que nos permiten desarrollar los largos, ¿cierto? O también tomar desde ahí los puntos de cadera. Aquí están explicadas también las medidas y la toma de ellas mismas, ¿cierto? Ahí lo tenemos. Además de eso, ustedes van a encontrar la tabla de tallas donde encuentran todas las medidas necesarias para desarrollar un patrón en el femenino, el contorno de busto, el contorno de cintura. Y aquí donde vimos esta parte, están tanto en forma gráfica como en forma textual determinado cada uno de estos valores o de estas medidas. Ya después iniciaremos entonces con el desarrollo del patronaje. Pero hasta aquí vamos con el femenino. Si nosotros nos remitimos como a la página 70 y pico, creo 70, casi 80, voy a mostrarles algo que refiere al patronaje masculino. En el patronaje masculino, como ustedes se dan cuenta, pues las medidas hay algunas que se obvian también por obvia razón. Y hay un aspecto en esta tabla de tallas que refiere a que las medidas algunas vienen en pulgadas. Que lo ven aquí, que son dos aspectos que tenemos que tener en cuenta y que yo creo que la gran mayoría, es decir, todos ustedes sí deben manejar el sistema métrico decimal y el sistema inglés, ¿cierto? Pregunto y por favor me responden. Hola, profe. Sí, Carlos. Yo trabajo con centímetros. Con pulgadas, ¿cierto? No, con centímetros. Tú trabajas con centímetros, sí, perfecto, perfecto. Pero mi pregunta al respecto es que nosotros manejamos la masculina, es decir, cualquiera de las tallas, de cualquiera de las medidas las podemos trabajar en pulgadas o en centímetros. Para el caso de nuestra evidencia, la evidencia nos la están solicitando. Yo leí algo de que la evidencia es solicitada en largos de talla anchos, en partes del cuerpo, recuerden que su modelo tipo, yo veía que está solicitada en centímetros. ¿Sí se dieron cuenta ustedes al respecto? Evidencia, video tomada para el desarrollo de esta evidencia, un patronaje básico, y a las indicaciones, la camiseta, máximo 3. No, profe, ¿No lo vieron? especifica. Sí, yo lo vi. No sé si es aquí. ¿Sabes dónde está? ¿Dónde dice? En la parte en la parte que corresponde a
la parte que corresponde al material de estudio, ¿no? En el desarrollo, cuando vemos la evidencia en el material de estudio, ahí aparece y ahí nos habla de 3 minutos. Y en este estamos determinando en 4 minutos. Sí, no sé si la hayan visto. Pero aquí quiero entrar primero en esta. Bueno, antes de entrar a eso, hasta ahí tenemos más claridad. Sara, cuéntame. Quiero escucharte. Sí, profe, ya aquí viendo el manual me ubico mucho más. Es que no, Sí, pues el tema de los, como de los puntos y eso, no me había quedado muy claro, pero aquí lo veo más gráfico, entonces lo cojo de una. bien. ¿Y el resto de compañeros tienen algún inconveniente hasta ahí? ¿Entendido? ¿Es claro? Es claro, profe. Para todos, perfecto. Carlos, Señor, listo. Carlos, tú me comentabas, tus mediciones son en centímetros, tú manejas en centímetros dentro de tu empresa. sí, sí, Pero manejo la- muchas empresas manejan también en pulgadas, ¿no? Y sobre todo el saco masculino es, digamos, una de las prendas que más se presenta en pulgada. A ver, ¿dónde es que estamos? ¿Dónde lo vemos? Es aquí. Ahí no está. Lo tenemos acá. Bien. Lo que yo quiero mostrarles es dentro del manual. Aún no lo vamos a utilizar, pero sí tenemos que manejar el sistema también en pulgadas, ¿cierto? Tenemos que conocer perfectamente esta parte y eso lo estaremos haciendo muy gráfico en la medida que vayamos desarrollando, porque hay muchos temas donde debemos manejar este mismo sistema, ¿no? Y del tallaje, pues aquí el contorno del cuello es la talla, el contorno del cuello en centímetros nos da la talla de la camisa, ¿cierto? Para el masculino, como ustedes lo ven aquí. Pero, si ustedes observan esta tabla de tallas, toda esta parte va a ir en pulgadas. Y a veces es más fácil conocer bien el metro y manejarlo en pulgadas por la parte que corresponde a las pulgadas que hacer la conversión. Pues igual en eso haremos algunos trabajos, algunas actividades para poder tomar el ritmo al respecto. Pero bueno, me interesa saber si hasta ahí tenemos claridad. Por otro lado, aquí encuentran ustedes este video también, se lo voy a compartir, es un video de toma de medidas masculinas, ¿no? Y en él este está en pulgadas, están todas para que la forma de hacerlo. Bueno, la cuestión es, a mí no me gusta estar pasando videos y videos porque parece sencillamente decirles a ustedes dónde está la dirección y que ustedes lo vean, porque pues si se encuentra un video bueno, pues que sea interesante y que esté bien explicado, pues perfectamente de esa manera me gusta hacerlo. Y hacemos referencia solamente al tema. Les voy a pasar el enlace porque no aparece en nuestra guía ni aparece en el material, lo estoy buscando pero no está. Entonces, ¿sí? Dime, ¿me dices algo? Entonces, por favor, para todos, estas son las medidas que debemos tomar para que las tengan bien claras. Los contornos, mitad de cuello, bueno, esta ya la definimos después de tomar la otra. El ancho de espalda, la altura de cabeza de manga, todo esto lo podemos definir. Los anchos de espalda, los anchos de pecho. Y esta parte, que es la manga y el largo de tiempo, lo ven en el video. Yo quiero que miren esto. ¿Quién está hablando? Por favor, cierra el micrófono. Por favor, cierren el micrófono.
esta parte de cuello delantero horizontal de la camisa, cuello vertical horizontal de la camisa, esto va a ser necesario, pero no es necesario porque esto lo definimos pues ya con las otras medidas, esto se deduce. De las que estas de acá no hay necesidad de que no las pueden tomar, hasta hay que deducirlas. El resto sí lo pueden deducir y con el video también van a tener todo este aspecto. Estas de aquí abajo son las que casi siempre utilizamos, muy fácil de tomar, ¿no? En el video las van a encontrar perfectamente y en el manual, pues también en el femenino, pues van a encontrar de dónde a dónde se toma un talle, de dónde a dónde se toma un centro frente, un centro espalda. Perfecto. Entonces, si hasta ahí ya tenemos claro, como me confirmaban algunas de ustedes, me gustaría saber si tenemos preguntas al respecto para poder, poder entrar a resolverlas. ¿Es claro? ¿Me Sí, profe, escuchas? es claro. Listo, profe, Omar. claro. Profe, Bueno, tengo una duda. sí, dime. ¿Hay que tomar la medida de la estatura total o esa no es necesaria? No, esa medida no la, esa medida está en el manual de medidas, ¿cierto? En el anexo que tenemos de medidas antropométricas. Y las medidas antropométricas o medidas anatómicas refieren es a la parte sobre el cuerpo exactamente, pero nosotros la estatura, hay una, a ver, en la medida en que vayamos avanzando, vamos a encontrar que las medidas se pueden deducir, ¿no? Y que todas las partes del cuerpo son proporcionales, y que las tallas se determinan también de acuerdo al peso y a la estatura. Y de acuerdo a esa proporción y de acuerdo a eso, pues uno puede realizar una tabla con medidas deducidas. Eso lo veremos próximamente. Por ahora, solamente tomen las medidas que están dentro de las tablas y con esas empezamos el video, porque el resto todavía no tenemos, muchos ya tienen la experiencia, pero otros no la tienen. ¿De acuerdo? ¿Sí respondo tu pregunta? Sí, profe, gracias. Bueno, ¿alguien más? Buenas noches, profe Ana María Soacha. Hola, Ana María, ¿cómo estás? Bien, señor profe, es que en el manual hay unas tablas para imprimir y como para tomar los datos, pero sale como cortada y está en un PDF. ¿Esas tablas usted no las puede facilitar como para imprimirlas y sobre ellas tomar los datos? En el manual en el que tiene el antropométrico, ¿sí? ¿Es el que tú me En el que dices? está proyectando. Sí, En el que estoy proyectando, en este, a ver, te sí. muestro. A ver, ¿dónde lo dejamos? Manual. En este, ¿qué te sale cortado? Como la tabla que es para imprimir y tomar las medidas, o sea, hay como una muestra de una tablita en la que uno podría estar tomando medidas, pero No, este no maneja eso, manejamos, digamos, inicialmente en el femenino, tú también encuentras todas, pero entonces, ¿por qué no es? Si encuentran ustedes unas tallas, unas tablas, y en el manual también en la parte digamos, hay un anexo también que tiene ciertas medidas a tomar y está simplemente si quieres imprimirlo. Pero si tú ves esta, puedes tomar un pantallazo de este, aquí lo tienen, mira, ancho de espalda, ancho de pecho, largo de talle, largo total de camisa, largo de manga, largo total de saco, largo de manga, el tiro y el largo de pantalón, digamos, en determinado momento. Y aquí en la parte está todo lo referente a manga. Esta, como les decía, no es necesario que la tomen, la parte central, porque son mitades que están deducidas, y la parte inicial, los contornos. Entonces hablábamos de que hay unas medidas horizontales, hay unas medidas verticales, y dentro de las medidas horizontales están todo lo que son anchos, que como lo veíamos en la primera parte, a ver, me quiero referir a esto, Ana María,
en esta. Aquí tienes todo lo que tomamos horizontal, todos. Hay unos que son alrededor, que son los contornos, y los otros que son los anchos, que también se toma horizontalmente, pero como esta que está mostrando acá, que vamos de lado a lado, de pliegue axilar a pliegue axilar, como para el pecho, el ancho de pecho y el ancho de espalda. Esas son medidas horizontales, pero que solamente determinan no un contorno, sino una medida de ancho, una medida de, no digamos, de o frontal o en la parte de la espalda. Son las únicas dos. Y las verticales, pues todas las que tienen que ver con las alturas y con los largos. Esa es la parte que estamos pidiendo dentro del manual, ¿no? Contorno de busto, contornos, contorno de cadera, ancho de espalda, ancho de pecho, el talle en el frente, el talle en la parte posterior, el centro en el frente, el centro atrás, el costado, el hombro. Estas medidas son muy necesarias para el femenino, pero no todas son necesarias para el masculino. Contorno de cuello sí está bien. Una pregunta. Sí. Es que estoy buscando la fuente del manual y no lo encuentro, o sea, no está en fundamentos de patronaje. Sí, No sé claro. dónde esté. Sí, sí está. Patronaje 1. Sí, sí, Y lo señor. puedes Dice encontrar fundamentos de patronaje y patronaje masculino básico. Sí, ahí. en ese está, tú lo encuentras cuando le das en el menú y ves que en la parte de arriba está el menú. Está como un anexo, perdón que interrumpa. Sí, está en el anexo, ahí buscas en el menú, en la parte ya final encuentras anexos. Al abrir anexos, ahí vas a encontrar todos los manuales. ¿Quién me Está hablaba? dos Ana? veces. Sí, señora. Sí, señora. Muy cierto. ¿Quién me habla? ¿Con quién está hablando? Muchísimas Dani? gracias. Paula. Paula, profe. ¿Sí? ¿Quién? Paula, profe. Ah, ok, Paula. Listo. Entonces ya saben, por favor, es que hay que darle, les recomiendo en esta parte leer muy bien ese manual, ese material de estudio. Yo voy a hacer como algunas sesiones en nuestra sesión, web. Antes de dar comienzo a sus trazos, voy a hacer el trazo inicial de la base masculina. Vamos a hacerlo en vivo para que ustedes se den cuenta cómo hacemos el manejo de escuadras y reglas. Es como digamos la parte que les va a permitir pues desarrollar muy fácilmente estas bases, ¿no? En el masculino, una de las evidencias, una de nuestras evidencias es la camisa, ¿no? Hay una camisa que hay que realizar, entonces por favor, también esta es Lean Fit, vamos a desarrollarla. Entonces, es conveniente que vayan conociendo todo el manejo de esto. Eso lo vamos a hacer, el desarrollo de la primera base, la voy a hacer con ustedes. Bueno. Sigo con las preguntas. Cuénteme. ¿Todo claro? Pues yo tengo una pregunta. Sí, dime. Dime. ¿Yo? Sí, sí, por favor. ¿El largo de talle es el mismo largo de la prenda o son dos medidas diferentes? ¿Quién es la que me habla? Catherine Barbosa. Sí, profe. Catherine, tú tienes el manual nuevamente. A ver, miremos el manual. Sí, profe, ya lo acabé de descargar. Eso, entonces en el manual, si ves la parte inicial del femenino y en el video que les voy a enviar, también está. Pero entonces veamos en el manual, veamos el manual. Veamos el manual. Aquí en esta parte, pues es el femenino, pero vas a mirar, mira cómo se toma un talle.
Bueno. Veamos. Bueno, esta es la parte que corresponde al centro atrás, ¿no? Que viene desde la séptima vértebra hasta la parte de la cintura, ¿no? Ya el de las, hablábamos de la vértebra, pero veamos el talle delantero. Preciso, no lo vemos aquí. Bueno, teniendo esta imagen, mira, desde esta parte del nacimiento del cuello, ¿sí me estás viendo, por favor? ¿Quién me Sí, profe. preguntaba? Listo, desde esta parte del nacimiento del cuello hasta la cintura, nacimiento del cuello hasta la cintura, algunas personas determinan que hay que pasar, por ejemplo, en el femenino hay que pasar sobre el busto. Yo considero que no es necesario porque el busto se determina lo determinan, digamos, ya otras medidas, ¿no? El contorno de busto y las pinzas que manejamos. Pero el talle es la medida que hay entre el punto donde nace el cuello y la cintura. Como es para masculino, no tendremos problema en ese aspecto. En el video van a ver esa medida. Desde donde nace el cuello hasta la cintura. Profe. Ah, Sí, listo, profe. Profe, señor. ¿le puedo hacer un aporte? ¿Cómo lo tomo yo? Sí, señor, claro que sí. Bienvenido todo lo que nos pueda ayudar. Magnífico. Cuéntame, Carlos. El talle de espalda lo tomo entre la última vértebra de arriba hasta la parte más adentrada de la cintura. Eso es el Ese es talle espalda. Ese es el talle espalda. el talle de la espalda. Ah, ok. ¿Y el talle delantero? Lo tomo desde donde nace el hombro hasta la cintura, pasando por encima del busto. Y esa diferencia que hay, así la manejo y así la trabajo. La diferencia que hay entre el talle delantero y el talle de espalda es la pinza que hay que sacarle al busto en el Para el costado. femenino, no. Para el Y femenino para es el, otra cosa. No, no, don Carlos. Es que ahí es donde viene la confusión en los patronajes. A ver, la medida del busto, digamos, la altura del busto, lo que da la copa del busto, pues es diferente, aunque las tallas sean las mismas. Digamos, hay personas que tienen una talla S, una talla M, pero tienen un busto, una copa de busto, un radio de busto mucho más grande, ¿no? total, sí. Entonces, siempre hay una diferencia, siempre existirá una diferencia entre el talle delantero y el talle posterior. La medida del talle siempre se toma desde donde nace el cuello, aquí donde se cruza el nacimiento del cuello con el inicio del hombro, ¿sí? Ese es el punto de inicio, hasta donde está la cintura, tanto en la parte frontal, digamos en la parte delantera, como en la parte posterior. Entre esas dos hay una diferencia. Normalmente es entre 2,5 y 3 centímetros de diferencia. ¿A qué se debe? Se debe a que nosotros tenemos en la parte delantera tenemos no solamente el hombre, tiene la caja torácica igual que la mujer. Entonces, la parte del tórax, por donde van los pulmones, pues es mucho más amplia que la espalda, que es más recta. Por eso la espalda es más corta en el talle que en el delantero. Y la diferencia entre esos dos no la determinamos porque en qué momento. Cuando nosotros medimos esta parte, sí me están determinando acá, pues que han hecho patronaje, ¿cómo se llama esta medida? La medida del costado, ¿cierto? Entonces, en el costado, si nosotros hacemos en el masculino, en el femenino, nosotros podemos hacer una pinza, que es la pinza que llamamos de compensación de talles. Pero esa pinza de compensación de talles no tiene nada que ver con la pinza que nosotros realizamos para hacer la bolsa del busto. Porque la bolsa del busto se determina de acuerdo a la copa que tiene la persona, ¿no? En el masculino, si nosotros tenemos pues digamos, ya no es medida normalizada, que me estoy metiendo en un tema más profundo,
tenemos, por ejemplo, la persona estómago, Carlos, pues la diferencia te va a dar mucho más grande, ¿cierto? Carlos. Sí, claro, sí, claro. Y la pinza, y tú le tienes que hacer una pinza en el costadillo o meterla dentro del bolsillo, ¿cierto? Sí, Esa es la así, que sí. esa es la que te compensa el talle. Pero el talle Sí. no, digamos, en la persona normal, digamos, en la media normalizada, sí hay una diferencia. El talle delantero es mucho más grande que el talle posterior por cuestión del tórax, por cuestión del abdomen, digamos, de la caja torácica, un poquito del abdomen a veces, pero normalmente es por el tórax, la diferencia de los dos talles. ¿De acuerdo? Y eso quiero que lo veamos ya en el patronaje, cuando estemos en patronaje, que es muy interesante mirar ese aspecto como otros puntos que tenemos que ponernos de acuerdo, ¿vale? Muchas gracias por el aporte, Carlos. Y no sé quién era, Viviana, o quién la que me hacía la pregunta del talle. Yo tengo Yo, una. profe, Caterine. Catherine, ¿te quedó claro? Sí, solamente le quería preguntar si para la evidencia tenemos que tomar el talle delantero y el talle espalda, o solamente el de espalda. Son diferentes, al ser diferentes tienes que tomar los dos. Ah, listo, profe, gracias. Y lo mismo los centro frente y el centro espalda. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, con gusto. ¿Me ibas a decir Dani era o No, Paula? Natalia. Profe, Natalia. digamos ahí en el cuadrito que sale en el manual, digamos ahí hay unas que son como el largo del saco, el largo de la camisa y esos generalmente pues varían también como No, algo. esa es la medida. Ok, Perdón. solamente serían los talles y los centros. Digamos las medidas. Mira, yo tengo aquí, a ver, veamos aquí. Aquí, por ejemplo, en esta, yo tengo largo de abrigo, largo de bata. Estos son los que tú dices, no, esto no, porque el largo de la prenda depende pues, de la prenda, ¿no? Ya no es la medida anatómica que yo voy a tomar o la medida antropométrica, ¿cierto? Esa ya depende de la prenda. Pero la altura de busto, por ejemplo, sí, pero ahorita no voy a tomar esas medidas porque estoy trabajando con masculino, ¿vale? Sí, pues sí, es que en el cuadro masculino también salían, pero en el masculino solamente sale el largo del saco y el de la camisa, pero pues esas sí son pues a gusto de la prenda. Sí, cierto, Paula, sí, tienes toda la razón. Natalia, Perfecto. Listo. Preguntas, sigan preguntando, por favor, que eso se trata para que la evidencia les quede muy bien. Profe, qué pena. Esto, ¿para cuándo es la evidencia? Ahí en el cronograma dice que para el 8. ¿Sí es para el 8 o hay El más 8 tiempo? el 8 es mañana. Sí, porque es mañana. Sí, es decir, en los cronogramas, y esa la habíamos visto desde la clase anterior, ¿se acuerdan? Teníamos las dos, y pues les decía yo que hoy lunes hacíamos la sesión para tener un poquito más de claridad, pero yo supongo que la mayoría ya ha hecho avances sobre la evidencia, ¿no? No, profe, para ser sincera, hasta hoy tengo conocimiento de que tenemos ¿Quién? que realizar un video. Paula. Paula, me No extrañas, tenía si es que está, conocimiento no, sobre el no me video. digas eso, Paula, porque en el cronograma está, en las Sí, evidencias profe, pero está, en la última clase que hablamos no tocamos ese tema y realmente por eso sí, tampoco lo tenía muy presente, disculpe. sí, míralo en la grabación, y en la grabación Wilfer nos decía que tenían una que tenían que hacer para el 4 creo que estaba la finalización de los temas que corresponden a la evaluación, y que para el día 8 hay que hacer el video. Está en la grabación. Además de la grabación, ustedes siempre se remiten a su cronograma y a la guía donde saben qué evidencia se va a realizar. En el cronograma siempre está el tiempo, el cronograma se publicó desde el 2. ¿Y listo, Paula? ¿Qué problema Listo, tienes? profe. ¿Qué problema tienes para presentar la evidencia? No, profe, ninguno, solo que pues le comentaba que
básicamente no tenía conocimiento previo de que pues era ya para esta semana. Esto, Por favor, mirar las grabaciones, mirar los cronogramas. Sí saben que el otro ya los trazos hay que presentarlos el 28, ¿no? Todas las evidencias tienen su tiempo y ya están determinados en el cronograma. Sí, para todos. ¿Listo, Paula? Bueno, gracias. Profe, una Sí, última pregunta. En el tranquila. video tenemos que dar dando la medida que nos dé, no sé, digamos, en el contorno del cuello nos da 38. ¿Vamos nombrando la medida o solamente explicamos cómo se toma la medida? Explican, pues si ustedes hacen la explicación, deben estar definiendo qué tipo de medida están tomando, ¿cierto? Si ustedes ven, por ejemplo, en el video que les mostraba ahorita, se habla, por ejemplo, que el tiro está entre tal punto y tal punto. Entonces colocábamos el metro en tal punto y medimos de tal manera. Eso es lo que hay que hacer. Pero la medida no. O sea, si digamos me da, no sé, 40, no hay que nombrar la medida que me da. El Solamente, valor no. El valor es, pues, sería interesante, pues ustedes lo van a colocar en su tabla de tallas y tendrán que tomar un pantallazo, o tomar dentro del video de pronto su tabla y la toman para verla, ¿no? ¿Por qué es interesante la tabla y por qué es interesante mirar las medidas? Porque, como les explicaba hace un momento, digamos, la diferencia entre talles, por ejemplo, tiene una normalización, digamos, normalmente tiene una diferencia entre el talle delantero y el talle posterior. Cuando uno ve a la persona, uno ya se imagina cuál es la diferencia. Y eso le permite a uno de pronto desarrollar mejor las prendas cuando es prenda individualizada. Cuando es por talla, pues igual uno también ya utiliza eso para deducir en el patrón si el patrón está bien hecho o está mal hecho. Entonces, sí es necesario, por favor, de que hagan una toma de la tabla ya con las medidas. Si es bueno para cuando yo haga la retroalimentación, entonces yo puedo decirles, mire, me parece muy corta, muy larga, muy ancho, muy angosto, revisa esta medida porque posiblemente la tomaste mal o porque exactamente si yo conozco la medida, ¿vale? ok, perfecto, gracias. Bueno. Nora, está levantando la mano. Sí, profe. Qué pena, es que me perdí un pedacito porque venía en un bus y me tocó bajarme y se me fue la señal. Solamente debemos de hacer el patronaje masculino, ¿cierto? Masculino solamente. Sí, señora, el femenino no, solamente la tabla. ¿Solo con las medidas del masculino o generalizando las medidas que nos daban en las medidas antropométricas? Lo que pasa es que en las medidas antropométricas son muchísimas medidas que no se utilizan para la prenda, ¿cierto? Sí. Es bueno conocerlas, entonces por eso les traía hoy a colación el manual, para que tienen dentro del manual, excepto algunas medidas que están en la tabla, por ejemplo, la mitad o la parte vertical del cuello, porque es que esa parte del vertical ustedes tendrían que determinarla con una escuadra y no hay necesidad. Con el contorno de cuello es sencillamente con ese suficiente. Si yo tengo el ancho de espalda, pues con el ancho de espalda no necesito sacarle la mitad, con el ancho es suficiente, ¿no? Sino que en la tabla pues ya se determina porque con ella nos queda más fácil después hacer el patrón. ¿Sí? ¿Que te queda más claro? Okay. Sí, Nora. Señor. Sí, señor. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿alguien más? Puedes bajar la mano, Nora. ¿Alguien más? Ana María. Profe, Carlos. Entonces, en ese orden de ideas, hay que tomar medidas para saco, camisa y pantalón. No, para saco, para saco, no. Hay que tomar las medidas anatómicas masculinas. Si me hago entender, digamos, tú no vas a trabajar para saco, porque de pronto tú ya cuando estás, en el caso tuyo que estás trabajando ya a tiempo tu industria y tu fábrica, pues de pronto tú ya estás trabajando medidas dándole, digamos, los calces, digamos, las amplitudes necesarias para cada una de tus prendas. No es eso, es tomar la medida exacta del cuerpo. Es lo que queremos hacer con esa parte inicial del patronaje. ¿Sí te soy claro?
No Sí, necesito. vale. Eso, listo, Carlos. ¿Alguien más? Profe Ana María, yo te Sí. entendí que tomamos la misma tabla que viene en la guía y esas son las medidas Sí. que vamos a tomar del modelo Sí. masculino. Sí, excepto esas que vienen divididas, que la mitad, que la parte vertical del cuello, esa no tiene necesidad porque esa después la saca uno por deducción, ¿no? Listo, profe, gracias. Bueno, perfecto, Ana María. Bueno, ¿quién más? ¿Quién de las que está presente trabaja asistido? Yo, profe, Natalia. Natalia, bueno. Natalia, en ese aspecto creo que estamos claros, ¿cierto? Sí, yo te iba a preguntar de las otras evidencias, esas hay que hacer los patrones a mano, ¿sí? Sé que- Vamos a hacerlo, es que eso es lo que quería hablar con ustedes, los que manejan el asistido. Yo no, el programa nos exige hacer la presentación de evidencias manuales y hacerlas, pues ya vieron ustedes, si adelantaron un poquito en la guía, pueden trabajar a escala a cuarta, de escala a un cuarto, de 1 a 4, o podemos trabajar en escala normal, 1 a 1, que era lo que hablábamos también en la clase anterior. Yo prefiero manejarlo a escala 1 a 1. Ustedes que ya tienen, Natalia, y por eso mi pregunta, ustedes ya manejan algún programa y están manejando asistido, pero me refiero, y pues sé que Aliana tampoco tiene sonido, me quiero referir a hacer lo siguiente. Si nosotros no manejamos el manual, es muy complicado manejar el asistido. ¿Es así o no es así? Ustedes que lo manejan. Sí, profe, total. El programa ayuda, digamos, como a que quede las medidas como exactas, a que tal vez el escalado sí es muchísimo más fácil, o sea, de lejos y los trazos, o sea, acomodar las piezas sobre el ancho de la tela es mucho más fácil. Ya Pero si sí, para corte. si uno no lo sabe hacer a mano, no, o sea, todo de mano no sirve. Sí, Uno tiene que saber hacer a mano. exactamente, esa es una parte que algunas personas de pronto por ahí habían hecho como alguna pregunta o alguna. Manejar el programa no, si no sabe patronar, no puede manejar un programa porque no sabe qué forma, para qué sirve, qué altura. Hay que tener todo el conocimiento muy claro para poder llevarlo a la máquina, ¿no? Utilizando el programa que ya sea Autodesk, Audacity, el que quieran, cualquier tipo de programa, pero tienen que conocer el patronaje manual. Y ahora el patronaje manual, y esa es una de las cosas que nosotros tenemos, y ustedes ven en el manual, es acotado, ¿no? Ya saben qué es acotar, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien se acuerda qué es acotar? Las medidas, profe, de dónde a dónde mide tanto como en los dibujos planos. Exactamente, entonces ya viene el acotado, le dice a uno desde esta esquina hasta este punto, mide tanto. Pero anteriormente era un lío, porque es que decía, primero había que definir unos puntos A, B, C, D, y del punto A al punto B, y luego quitarle a no sé cuánto y hacer entonces era bastante dispendioso llevar de las teorías anteriores al sistema, ¿cierto? Es así, ustedes que lo están manejando, me gustaría que nos contaran de pronto esas experiencias en cualquier momento, ¿cierto? Natalia y Eliana y yo no sé quién más, Paula también, creo que varios de los que manejan el asistido. ¿Cierto? Bueno, entonces, más preguntas. ¿Ninguna? Profe, nosotros en profe. algún momento vamos a utilizar o nos van a enseñar a utilizar un software para patronar. Sí, hay software para patronaje. Si ustedes se acuerdan, Eliana nos comentaba de algunos libres que son software libre que se pueden utilizar profe, sin pago, pero creo que la pero pregunta que en está el haciendo no manual, fue. dime. No, disculpe, continúe, qué pena. Cierto, digamos, son muy básicos. Y hay software que son un poco más costosos. Si yo he oído alguna pregunta, alguien que hacía una pregunta,
creo que con don Carlos también hablábamos sobre lo mismo, sobre adquirir programas que se encuentran en el comercio, pues que no lo venden, pero no son legales, ¿no? Y pues le comentaba yo lo mismo a don Carlos, por ahí yo veía como el comentario que le hacía Eliana a alguna de las compañeras, pues el peligro es que vayan a perder la plata, ¿no? Entonces, le decía yo a Carlos también al respecto, cuando hablamos alguna vez, que se pueden adquirir de pronto de personas de mucha confianza, que si ya uno tiene a alguien conocido, por ejemplo, aquí en Bogotá, Unilago tiene algunas personas que son muy serias y que han, serias en el sentido de que responden por la venta, ¿no? Sí, Carlos, dime. Sí, de hecho ya averigüé y ya encontré a esa persona acá en Pereira. Ya una persona que trabaja en diseño me recomendó la persona que se lo instaló a ella y ya hablé con la persona y ya estamos en ese proceso. O sea, ya es una persona confiable. Ah, magnífico, Carlos, sí, porque el lío es que no funcione el programa funciona, pero puede darse, darse la situación de que te funcione por 15 días y después dónde vas a buscar quien responda, ¿no? Porque no hay una. Y si ya se quieren comprar con licencia, pues los costos son bastante altos, bastante grandes. Entonces, pues a veces no justifica si uno no tiene la necesidad, puede trabajar de esa manera. Ahora, si ustedes miran adelante de nuestro programa, en los materiales, uno puede patronar, por ejemplo, con Illustrator, uno puede hacer algunos patrones, un acercamiento a lo que uno requiere con ese tema. Pero resulta que yo veía unos informes hace poco de algunas empresas en Colombia Tech, se miraba que Audaces tiene una, digamos, ustedes pueden hacer una suscripción anual, ustedes tienen una empresa también que quieran desarrollar y tienen todo el apoyo para toda la parte de costos, te entrega todo el paquete completo, no solamente el paquete de patronaje, y eso que hablaba, por ejemplo, ahorita Natalia, ustedes la ubicación sobre las telas se llama el trazo, ¿no? El trazo sobre la tela que se desarrolla o manualmente o si uno ya conoce el patronaje, pues lo puede hacer fácilmente. Entonces, no solamente hace el desarrollo del trazo, el plotter para utilizarlo o si va a utilizar algún otro sistema de corte, pues Audaces lo hace y le venden a uno el paquete completo y creo que no está saliendo, me perdonan, pero no tengo la cifra, pero no era muy grande, refiriéndonos a la cantidad de servicios que presta y están actualizados y manejan todo tipo de equipo y te hace el costeo total de la prenda y la producción, ¿no? Además de eso, cuando tú empiezas a diseñar y empiezas a trabajar una prenda, tienes que estar pensando en esa producción. Entonces, Audaces está vendiendo ahorita el paquete completo para hacer el análisis de producción, digamos, distribución de planta y mirando qué tipo de producción tienes en tu empresa, qué producción estás utilizando, qué método de producción utilizas. De acuerdo al método, te hace te hace la distribución de planta y te hace el costeo. Entonces es excelente, es una cosa que me parece fantástica y no es obsoleto, uno lo va pagando mensualmente su digamos, afiliación, no se llama afiliación, se llama su suscripción o su licenciatura anual, y sobre ese le llega toda la información. Me pareció excelente esa. También les voy a mandar informe de ese tema en Audaces. Muy interesante. Ahorita que nos metemos en esto, hay mucho tema bastante interesante y que ya nos hace entrar a mirar las cosas reales de nuestro oficio. Bueno. Profe, una duda, o sea, creo que mi compañera me generó esa duda ahora. Su merced nos explica de cómo adquirir los softwares, pero ella pregunta ¿y nos van a enseñar a manejar algún tipo de estos softwares en el proceso? Sí, hay un. Okay. Ok, perdóneme que no terminé me metí en otro tema y no terminé Sí, sí, claro que sí. Vamos a estar haciendo desarrollos. Mire,
Este tema nos ha pasado en todas las formaciones. Con ustedes nos toca máximo, vamos a ver el desarrollo de las bases, lo mismo que vamos a hacer ahorita con el patronaje manual, lo vamos a hacer con el asistido. Entonces, en el asistido ustedes van a ver con nosotros unas bases en unos demos de Optitex que tenemos con el SENA. Entonces, en ese desarrollaremos, conoceremos la interfaz del programa, cómo se hacen las bases, cómo se hace también un trazo, cómo se va a determinar el trazo, todo ese aspecto, pero muy básico. Ya en el grupo anterior, nos tocó reunir ese grupo y un grupo de Sogamoso, que estaban haciendo esa parte, se completaron las 70 personas para que hicieran unos temas más avanzados y se hace un curso especial para el grupo. Entonces, dependiendo de esa parte, que tengan el tiempo para aplicar, porque son ya complementarios que se harán en aproximadamente 40 horas cada programa, en una duración de 40, pero que se pueden desarrollar en un mes. ¿Y respondo a tu pregunta con eso? Sí, señor, muchas gracias. Van a tener, vamos a verlo, es necesario verlo porque es parte de nuestros programas. Métanse en las guías y van a determinar, van a ver en qué momento lo van a encontrar. Bueno, sigo dando respuesta de una vez, no les dé pena, porque cuando vayamos a cerrar, nos dicen, ay, escucho. Profe, una pregunta. Digamos eso que tú dices que nosotros con el SENA vemos Optitex, Sí. pero entre las guías y entre las tareas que hay, esas tareas tendrían que ser en Optitex o se puede en otro programa asistido. ¿Quién me está preguntando? Natalia. Natalia. La lógica del aprendizaje es que ustedes puedan utilizar un programa asistido. Si tú estás utilizando Audacious o si estás utilizando ¿cuál? Lectra o ¿cuál utilices? Audacious. Ah, perfecto. Es decir, es el patrón lo que nosotros necesitamos ver. El programa, pues, es libre. Yo no tengo problema en que lo presentes los temas en cualquiera de ellos. Igual manejar varios programas, si tú manejas Audacity, miras Optitex también no tiene ningún problema, no es tan difícil, no es nada complicado. Yo lo trabajé alguna vez, hice el curso que dictaba el SENA, el curso virtual. ¿El básico? Sí, pero se me hizo que sí era como más intuitivo Audacious que que Optitex. Optitex se me hizo que se parecía más como AutoCAD, que era como más complicado que Audacious. Pues, bueno, ya que manejas el programa y cuando estemos en el tema, no es tan complicado, digamos, las herramientas son similares, no sé. Esperemos que lleguemos allá, pero igual, si haces solo Audacity, no tengo problema, el que tengan, el que puedan y el que estén manejando, no hay ningún inconveniente. Son los que tengan los mismos atributos y que no más. Dime, Carlos. En ese orden de idea, pues Audacious, pues no lo conozco, la verdad no lo conozco. Auditel, he tenido un poco de acercamiento, incluso yo también trabajo en Corel. Porque Corel para sublimar es un buen programa. La pregunta entonces, ¿cuál de los dos sería más recomendable o ya el que uno quiera conseguir? Don Carlos, no, yo creo, es decir, Audacious tiene ahorita lo que yo les decía, digamos, no sé Optitex en el Optitex, pero yo conozco el programa el 21, 22, 23, pero digamos son versiones, no sé, no sé. ¿Qué me gustó de Audacious ahora en la última situación? Es más como el tema referente a todo el paquete completo, pero ya hay que hacerlo con licenciamiento y ya está creo que sobre los 1.500, más o menos $1.500 el valor anual. Pero pues depende de la empresa, ¿no? Porque eso es necesario si uno lo requiere, ¿no? Si no, pues no. Pero en ese aspecto. Entonces, no, para hacer, don Carlos, para uno trabajar
patronaje asistido, para trabajar lo que es corte, para trabajar Audaces o Optitext, tienen más o menos los mismos, las mismas posibilidades. No tienen muchísima diferencia, no hay diferencia mayor en esa parte básica. Hasta corte, ¿no? En el corte con Audaces también uno hace todo lo de, digamos, distribución, lo de, digamos, trazo. No es problema. En 3D yo no sé Audaces cómo funciona respecto a Optitext. En esa parte sí no me atrevo porque no manejo Audaces, no sé cómo lo manejen, Natalia. No lo trabajo, profe. Nosotros estamos con la versión 7 de Audaces, que fue la Sí, última que se dejó como, suena feo, mm, pero piratear. sí, Y sí. ella no incluye eso, no incluye 3D. Ya, que esa parte es interesante, pues en lo que refiere a diseño, ¿no? Y es como la Optitext tiene, se manejan diferentes atributos. Natalia, Eliana no tiene sonido. Bueno, en la próxima miramos que creo que ya se ha manejado ese aspecto. Me gustaría conocer la experiencia. Bueno, ¿más preguntas no hay? Bueno, ¿entendido entonces la evidencia, por favor? Miren, hacer el video no es complicado. Yo sé que el video se pueden gastar media hora, una hora. Vayan preparando, digamos, la persona desde hoy para mañana. Mañana la hacen el video e inmediatamente lo suben. Subirlo a YouTube y pasarlo después a ya la versión para subir a la evidencia, pues no hay ningún problema. YouTube les da en MP4, ¿cierto? Perfecto, bueno. Entonces voy a cerrar la grabación y si mientras tanto tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Profe,